nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, lo que les voy a compartir hoy día es algo bien revelador. Muchos de ustedes se van a sorprender, sin duda se van a sorprender, pues yo estoy seguro que ustedes no habían analizado ciertos textos desde el punto de vista que los vamos a analizar ahora. ¿Sí? Vamos a analizar unos textos que seguramente han leído, siempre han leído, ya los conocen, les resultan familiares, pero les vamos a dar una aplicación real. Y les vamos a dar una aplicación que no va a ser muy agradable, pero es necesario. Porque me parece que la atención, como siempre digo y así lo enseño, la atención tiene que estar puesta, cuando nos enfrentamos al texto bíblico, tiene que estar puesta en la substancia, en la esencia del texto, en el meollo, en la médula, en el centro. ¿Okay? Cuando hablamos de substancia, estamos hablando de algo que está bien adentro, bien en el fondo. Algo que está por debajo, no debajo en el sentido de que de preferencia, ¿cierto? Uno arriba y uno abajo, no me refiero a eso. Debajo es que hay detrás, que hay debajo. Levantar un velo y descubrir qué es lo que hay realmente ahí, a eso me refiero. Esa es la actitud de enfrentarse a los textos bíblicos. Cuando nosotros aprendamos a enfrentarnos de esa manera, a abordar de esa manera los textos bíblicos, vamos a tener una nueva experiencia. En otras palabras, vamos a ser observadores espirituales de la palabra de Dios y no solamente superficiales. Y lo que quiero leer son tantos textos que yo no sé si voy a poder ahora en una hora poder hacerlo, pero voy a ponerle de todo mi empeño. Hay unas citas bíblicas que están en, si mal no recuerdo, en 2 de Timoteo. Vamos para allá. 2 de Timoteo. Parece que no era 2 de Timoteo. A ver. Era 1 de Timoteo. A ver. Déjame confirmar, porque en realidad esto demuestra que no tenía preparado estos textos. Lo que pasa es que sé qué tema voy a tocar, pero en el camino, espontáneamente, se me van ocurriendo textos que tienen relación. Entonces, por eso, este desfase que tengo ahora. Déjame confirmar si... Acá está. Sí, era 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ok. Acuérdense que hemos estado hablando, o terminamos de hablar en la serie anterior, estábamos hablando sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ustedes recuerdan esa transmisión que hicimos. Y también recordarán ustedes que les hablé bíblicamente y apoyado con el espíritu de profecía, les hablé que cada uno de esos hijos tiene su propio padre. Son dos padres, son dos tipos de hijos, dos clases de hijos. Y también en cada uno de esos hijos obran dos clases de poderes. En una clase de hijos obra un poder que proviene de una fuente, es decir, de su padre, y los otros hijos tienen o actúan ellos otro poder que también tiene un origen, que es su propio padre. En otras palabras, cada grupo de hijos tiene su propio padre. Y cada propio padre le comparte su poder. Perdón. Le comparte su poder. Y mucho también hemos estudiado los frutos del Espíritu. Famoso es el texto de Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Donde se habla de los frutos del Espíritu y frutos de la carne. También conocido es, y hemos estudiado, la primera carta del apóstol Juan, donde habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo.
En definitiva, tenemos dos grupos, dos iglesias, dos poderes, dos padres. Lo que tenemos que guardarnos es de estar en uno y no en el otro. Si nos encontramos en que estamos del lado correcto, pues tenemos que por la fe permanecer en él. Pero si nos damos cuenta que estamos en el grupo incorrecto, a no ser que estés a gusto ahí, ¿verdad? Pero si te das cuenta que estás en el grupo incorrecto, pues estamos en una condición peligrosa. No desesperada, porque hay solución, ¿vale? Hay solución. Pero estamos en una situación peligrosa. Bueno, los engaños satánicos para estos últimos días van a venir y están viniendo y están actuando desde diferentes frentes. Pero vamos a analizar uno de esos frentes, el más peligroso, el más satánico, el más engañoso. No vamos a analizar los otros tipos de engaños. Seguramente alguno de ustedes se estaba figurando que yo iba a hablar de los milagros, falsos milagros de los demonios, apariciones de ovnis, apariciones de espíritus desencarnados, del espiritismo. Seguramente alguno de ustedes ha estado pensando que cuando voy a hablar de los engaños satánicos para los últimos días me voy a referir a eso. Bueno, ¿saben ustedes que a eso, si bien hay que estar atento y tenerle cuidado, la atención no tiene que estar puesta ahí? Porque el engaño es demasiado evidente, por lo menos para el que estudia la palabra de Dios. Es demasiado evidente. Y eso es insultar la inteligencia del enemigo de Dios. El enemigo de Dios es mucho más inteligente que hacernos aparecer un familiar fallecido. Es mucho más inteligente para querer engañarnos con alguna aparición sobrenatural en los cielos. Es mucho más inteligente que actuar por medio de movimientos o sectas con doctrinas y enseñanzas disparatadas. El enemigo de Dios es mucho más inteligente que eso. Esos engaños están diseñados para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede con aquellos que sí conocen la palabra de Dios, aunque sea superficialmente? Bueno, para ellos tiene el engaño de los engaños y tiene los instrumentos de los instrumentos. Vamos a analizar en estos días el engaño, la estrategia, el árdides, el subterfugio, la manera, la forma, los instrumentos más letales y eficaces que tiene en estos momentos para destruir la vida de los discípulos de Cristo. Sí, escucharon bien. El enemigo de Dios lo que quiere es destruir, aniquilar, aplastar, derrumbar la confianza y nuestra fe en Jesucristo. Lo hace de dos maneras. La primera es destruirnos psicológicamente. Y cuando hablo de psicológica, cuando hablo de psico, cuando hablo de psiquis, estoy hablando de una serie de funciones mentales y conductuales que forman parte de nuestra psiquis. El enemigo de Dios intenta penetrar en la mente. Si el enemigo de Dios logra dominar la mente o subyugar la mente, ganó la guerra. La guerra es contra nuestra mente. El terreno en disputa es la mente. El objetivo de él es trastornar nuestra mente. ¿Habían escuchado eso? Es que nosotros abordamos los ataques de Satanás de manera superficial, de manera externa.
es cierto? Si nos enfermamos, bueno, lo atribuimos evidentemente a un ataque del enemigo, a resultado del pecado. Pero poca atención le damos a la mente. Y la mente debería ser objeto bíblico de nuestro estudio. El enemigo quiere destruirnos psicológicamente. Y si hablamos de destrucción o aniquilamiento psicológico, nos destruye el cuerpo. Cuando él ataca psicológicamente, cuando él ataca la mente, está atacando las emociones. Él está atacando los sentimientos, los impulsos, los motivos, las ideas, todo el proceso mental es atacado y penetrado por Satanás cuando se lo permitimos. Si fuese posible, él nos trastornaría, es decir, él provocaría un estado de locura mental, demencia se llama. El objeto de él es, si es posible, volvernos dementes. Y si ustedes se dan el trabajo de analizar un poquito las enfermedades mentales, ustedes se dan cuenta que la demencia tiene varios grados, tiene varios niveles. No es que yo me voy a poner en un momento un gorro de Napoleón y voy a empezar a vestirme no sé cómo, a salir desnudo a caminar por la calle. Eso no es así, que ciertamente puede suceder. Pero la demencia tiene niveles. Y en cada uno de esos niveles de demencia se manifiestan ciertas patologías psicoconductuales, donde la persona no procesa bien, no entiende las cosas, no capta la realidad, distorsiona la realidad. Hay 1.000.000 de maneras de trastornarse, porque no es necesario que el trastorno se provoque por un hecho externo. Basta con que del punto de vista espiritual esté afectada nuestra mente para autotrastornarnos. ¿Por qué digo autotrastornarnos? Porque la responsabilidad de caer en un trastorno es solamente nuestra. Porque les entregamos las percepciones de la mente al enemigo. La persona que está bajo el influjo de espíritus de demonios, es decir, tiene cierto nivel de demencia en su cabeza o de psicopatía, que son trastornos mentales, el cerebro no funciona bien. Cuando el cerebro no funciona bien se trastorna todo. Vienen delirios, persecuciones, paranoias, hipocondríacos. No se procesa bien, no se entiende la realidad, se malinterpreta la realidad. Los sentidos comienzan a trastocarse. Leo algo y no lo entiendo de otra manera. Interpreto las cosas de una manera delirante. Nos transformamos en estúpidos, en idiotas. Y no es necesario, como les digo, que salgamos a caminar desnudo por la calle o nos pongamos una gorra de Napoleón. No. Puedes parecer totalmente normal. Es más, incluso inteligente. Y tu mente está trastornada porque está bajo el influjo de espíritus de demonios. Y por lo tanto, tu mente no puede entender las cosas espirituales, por lo menos las cosas espirituales de Dios, del Dios verdadero. No puedes discernir la verdad de Dios, del Dios verdadero. Y la persona que está en esa condición
son susceptibles de ser usadas por el diablo. Es decir, son hijos del diablo usados por él. Y no es necesario que seas usado por el diablo 24/7, sino que eres susceptible de ser usado por él cuando él lo estime conveniente y tú le sirvas como instrumento. ¿Cuál es el objetivo de usarte como ser humano como instrumento? Destruirle la vida a los hijos de Dios. Los hijos del diablo tienen como objeto destruir la vida de los hijos de Dios. Así que esa es la primera manera de trastornarte, destruirte, aplastarte. La segunda manera es simplemente asesinarte, matarte, homicidio, muerte. Esa es la segunda opción que tiene el diablo para destruir a los hijos de Dios. ¿Vale? Ok. Vamos a leer unos textos que ya le había dicho yo que están en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y vamos a leer la descripción que el apóstol Pablo da de los instrumentos satánicos humanos para destruir a los hijos de Dios. Este es un tema fuertísimo que espero no toque a ninguno de ustedes. Lo que voy a leer ahora es la descripción que hace el apóstol Pablo de los instrumentos de Satanás, los instrumentos humanos de Satanás, para destruir a los hijos de Dios. ¿Qué característica tiene esta descripción? Que son instrumentos humanos del diablo que ya están afectados espiritualmente. Cuando hablamos de que alguien está afectado espiritualmente, desde el punto de vista de la influencia de Satanás, estamos hablando que su mente está afectada. Los hijos de Dios están bajo una influencia espiritual. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo. ¿Vale? Y por lo tanto el Espíritu Santo actúa en la mente de los hijos de Dios. Bueno, de igual manera, los instrumentos satánicos humanos de Satanás, valga la redundancia, también están afectados espiritualmente y por ende la mente está afectada. Es decir, todo instrumento humano de Satanás es un trastornado en mayor o en menor nivel. Es un trastornado mental, es un poseído. Un poseído es una persona que tiene un trastorno mental. Su mente está bajo la influencia de espíritus de demonios. Su mente está alterada, trastocada. Vamos a leer entonces unas características de estos instrumentos humanos del diablo para destruir a los hijos de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto. Y antes de leer, si ustedes se fijan en su Biblia, de lo que viene hablando Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, la versión Reina Valera titula, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, se titula Un buen soldado de Cristo, un buen soldado de Jesucristo. En el versículo 14 hay otro título y dice un obrero aprobado. Pero el capítulo 3 empieza a describir otro tipo de obreros, otro tipo de soldados. Si los hijos de Dios son soldados y son obreros, los instrumentos humanos de Satanás también son soldados y también son obreros, pero obedecen a su general, a su propio padre. Hay un ruido que viene de la calle, de un camión, espero que no esté interfiriendo en la transmisión y ustedes me puedan escuchar bien. Así que vamos a leer esto que es escalofriante.
Porque si no estás descrito en el capítulo 1 y 2, es probable que te encuentres en el capítulo 3. Y esta es la advertencia de Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, y empieza la descripción, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Crueles quiere decir que no tienen piedad, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, ¿a quién está describiendo acá? ¿Qué les dije? Acá se están describiendo los instrumentos humanos del diablo para destruir a los hijos de Dios. Esas son características de esos seres humanos, que no son soldados de Jesucristo, ni son obreros aprobados, sino que son hijos del diablo, bajo el poder del diablo y con una mente trastornada. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Lo que está describiendo aquí Pablo son a personas que se hacen llamar cristianas. Lo que está describiendo Pablo acá son supuestos hijos de Dios, supuestos discípulos de Cristo. De esos, el apóstol Pablo nos advierte que hay que cuidarse, porque son los instrumentos de Satanás más eficaces que el espiritismo, que las doctrinas falsas, que apariciones sobrenaturales, que enemigos declarados, impíos, mundanos. Estos son peores. Son la calaña de la calaña. Son los impíos de los impíos. Son más impíos que los impíos. Y aquí está hablando de creyentes. Está hablando de personas que profesan pertenecer a la iglesia. Son personas que declaran el nombre de Cristo. Y sin embargo, Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta gente, perdone que me exprese de esta manera, esta gentuza, perdonen la expresión, pero que son tan despreciables, son tan miserables, que el mismo apóstol Pablo le dice peligrosos. Bueno, dice tiempos peligrosos, bueno, pero son tiempos en los cuales van a actuar este tipo de personas que son creyentes. Pablo está advirtiendo respecto a cristianos que están bajo el poder de Satanás. Y por lo tanto, al profesar cristianismo, se transforman en instrumentos del diablo eficacísimos, súper eficaces, porque evidentemente no los miramos con recelo. Nosotros, los hijos de Dios, obran de buena fe, no piensan mal. Pero hay que tener cuidado con esta clase de creyentes porque fingen, aparentan,
no despiertan sospecha, pero en su mente son más impíos que los impíos. Y eso los vuelve sumamente peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, sobre todo calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, sobre todo eso también, traidores. Eso es típico del Hijo de Dios disfrazado, del supuesto Hijo de Dios, ¿no es cierto? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que se está describiendo en el fondo, y eso lo sabemos nosotros, pero quiero profundizar más. Nosotros sabemos que eso que se está describiendo son un carácter deformado, son defectos de carácter, decimos, ¿cierto? Pero como la gran mayoría no sabe lo que es el carácter, pues entonces no entiende a qué se está refiriendo Pablo. Lo que está describiendo Pablo ahí efectivamente es la deformación del carácter. Es un creyente, un supuesto discípulo de Cristo, pero con un carácter deformado, es decir, es un impío disfrazado de creyente. Eso es lo que está describiendo Pablo. En otras palabras, son cristianos que no viven los principios de la ley de Dios. En otras palabras, no viven bajo la dirección del Espíritu Santo, no son morada del Espíritu Santo. Y el versículo 5 confirma todo lo que he estado comentando, que tendrán apariencia de piedad. ¿Notaron? Dicen que son creyentes, dicen que son discípulos de Cristo, que son llamados, misioneros, evangelistas, ministros, pero son impíos. Y recién usé palabras bien fuertes. Dije gentuza, es una palabra de decir gente menos que común, gentuza. Y dije miserable. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Por eso que son peligrosos, porque tienen apariencia de hermanos, pero no aman a Dios ni te aman a ti. Si pudiesen te aplastarían. Si pudiesen te destruirían, te asesinarían. Obra en ellos el mismo espíritu que obraba en los fariseos, que querían asesinar a Jesús. El mismo espíritu que obraba en los fariseos obra en esta clase de personas descrita por el apóstol Pablo. Son peligrosísimos, dice Pablo, que tendrán apariencia de piedad. Por eso que son peligrosos. Y por eso que tenemos que estar más atentos a este tipo de instrumento satánico que al enemigo declarado. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es negar la eficacia? ¿Cuándo la piedad es eficaz y cuándo la piedad es ineficaz? Bueno, la piedad es eficaz de dos maneras. La vida pía o la vida piadosa es eficaz cuando ésta evidencia una transformación del carácter, la conducta, el ser de la persona. Segundo, ¿cuándo es eficaz? Cuando ese testimonio personal de transformación por la gracia de Cristo genera efectos en los demás,
genera efectos en la sociedad. Somos luz o sal, es decir, nuestra propia conducta transformada por la sangre de Cristo toca a nuestro prójimo, impresiona a nuestro prójimo. En otras palabras, glorifican a Dios en aquellos que nos miran. Bueno, en esta clase miserable de creyentes descrita por el apóstol Pablo, su apariencia de piedad no es eficaz. Ellos no edifican, destruyen. Ellos nos dan buen testimonio. Al contrario, destruyen vidas, decepcionan gente. Y ahora cosa peor, viven su apariencia de piedad sembrando cizaña. Van por ahí destruyendo vidas. Eso es lo que hacen este tipo de miserables descritos por el apóstol Pablo. Estos pelafustanes descritos acá por el apóstol Pablo destruyen vidas, contaminan vidas. Por eso que su apariencia de piedad es ineficaz. Dice que con su conducta, con su apariencia de piedad, apariencia quiere decir alguien hipócrita, falso, que actúa, un teatro, un actor. Esa persona, al actuar así, al ser así, como es, al ser, noten la palabra que estoy usando, al ser así, negarán la eficacia de ella, es decir, darán mal testimonio. Desprestigian el nombre de Cristo donde quiera que van, porque son como las moscas. Donde se paran, dejan una mugre. Donde van, destruyen. Donde van, contaminan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el apóstol Pablo es aún más claro todavía. Mírenlo cómo los describe. Solamente Pablo nombra un pecadillo nomás de estos miserables. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Por qué en las casas? Bueno, porque la obra misionera es en los hogares. ¿Ordenó el Señor Jesús o no? El Señor Jesús ordenó ir de ciudad en ciudad y entrar en las casas, alojar con los hermanos. Y a los hermanos les recomendó que sean hospitalarios. O sea, esa es la obra misionera apostólica, en los hogares. Así que por eso que Pablo alude a las casas, porque estos falsos creyentes, estos miserables, iban a las casas a predicar. Iban a predicar. Pero no eran hijos de Dios, ni eran instrumentos del Señor. ¿Y saben qué hacían? ¿Saben qué hacían? Porque esto también sucedía en los tiempos de Pablo. Y Pablo los desenmascaraba. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Y qué hacen en las casas? ¿Qué hacen en las casas? Bendicen la casa. Edifican la casa. Después que ellos visitan las casas, ¿hay frutos en esos hogares? ¿Los integrantes de esa familia que vive en esa casa se ven bendecidos y edificados? ¿Qué hacen estos miserables? Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Pero qué hacen? Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Concupiscencia quiere decir deseos, pasiones bajas. Cuando un hijo de Dios va a una casa, no siempre se encuentra con personas piadosas. A veces hay integrantes en la familia que no
son personas consagradas, comprometidas, temerosas de Dios. Hay integrantes de la familia que a veces están en la carne, son débiles. Y si el misionero que llega a la casa anda en la misma condición, ¿qué sucede? Bueno, no sucede nada que no haya sucedido ya. Ya sucedía en los días de Pablo. Donde el misionerito se termina llevando a la dueña de casa, termina quitándole la mujer al dueño de casa, termina acostándose con las hijas, seduciendo a las integrantes del hogar. Eso sucede hoy día. Bueno, Pablo da ese ejemplo tan crudo y verdadero, pero ¿qué nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar la diferencia entre un buen soldado de Cristo, un obrero aprobado. Eso de obrero aprobado quiere decir que su ministerio o su labor tiene el sello del cielo, la aprobación del Señor. Pero hay otros obreros que dicen que son obreros, misioneros y soldados de Cristo, pero de los cuales Pablo dice que son peligrosos y hay que evitarlos. No hay que juntarse con ellos. Y describe el carácter y luego describe los pecadillos que hacen cuando se meten a las casas, diciendo que hacen obra misionera. Bueno, el versículo 6 dice, 2 Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas hermanitas que se encuentran con los misioneros en las casas, estas siempre están aprendiendo. Ellas estudian la escritura, cantan himnos, se ponen faldita larga, ¿no es cierto? Hermanito. Pero por dentro quieren acostarse con el hermanito. Por eso que el apóstol Pablo habla de apariencia de piedad. Y habla de tiempos peligrosos. De hecho, el versículo 5, si ustedes se fijan, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos o estas, evita. Si yo le contara historias sobre esto, son 25 años de circo, hermanos. El versículo 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Llegar al conocimiento de la verdad es conocer la verdad en su plenitud, no solamente en teoría, sino que en práctica. La práctica incluye la transformación del ser, cuando la verdad forma parte de cada célula de tu cuerpo y no solamente de manera teórica. ¿Ok? Quisiera leerles una cita o unas citas del espíritu de profecía que vienen a corroborar todo lo que les he dicho acá. Porque no faltará alguno que dirá, ¡ay, qué exagerado el hermano! Ya, se le salió ya al hermano, ¿no es cierto? Esa mala onda que tiene. Bueno, vamos a confirmarlo con el espíritu de profecía, a ver si confirma lo que yo le he dicho aquí, o me contradigo. Quizás estoy hablando de mi propia voluntad y no basado en la inspiración. Bueno, hay un capítulo en el libro Evento de los Últimos Días, que es el capítulo 11. Capítulo 11 del libro Evento de los Últimos Días. Y se titula Los engaños satánicos de los últimos días. Y dice así: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra
Y Satanás está trabajando como nunca antes. Por eso que el apóstol Pablo dice, vienen tiempos peligrosos. Hablando de Satanás, procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Perdón? ¿No dijo el apóstol Pablo acá en Timoteo que tendrán apariencia de verdad? Bueno, acá dice que Satanás procura actuar, hipócrita, falso, como los miserables descritos por el apóstol Pablo, procura actuar como director del mundo cristiano. Oye, ni siquiera como un cristianito cualquiera, ¿no? Como un director, como líder. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Bueno, eso lo sabemos. Se representa a Satanás como a un león. Bueno, ya está haciendo referencia aquí al texto de las cartas del apóstol Pedro, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese texto cuando dice como león rugiente, ¿no es cierto? Ok. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Ahora yo quiero aclarar algo acá. Si bien aquí ella está haciendo referencia directa al diablo, que anda como león rugiente, bueno, pero él no anda en todas partes. Él es un ser creado. ¿Sabían ustedes eso, no es cierto? ¿Sabían ustedes que Satanás no puede estar en más de una parte al mismo tiempo? ¿Sabían ustedes eso, verdad? Por lo tanto, ¿qué instrumentos usa para devorar? Bueno, evidentemente sus huestes angelicales. ¿Y a quiénes usan las huestes angelicales? A los miserables descritos por el apóstol Pablo, a los que tienen apariencia de piedad. Esos son usados por los ángeles caídos, cuyo director es Satanás. Esa es la cadena de mando, de uso, de operación. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo con su confederación, ocultando, noten otra vez, ocultando, el apóstol Pablo que dice, apariencia de piedad. Esos serán los más eficaces a la hora de ser instrumentos del diablo. Pero acá dice el texto del Espíritu y Profecía, desea abarcar a todo el mundo con su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto de cristianismo. Ese es el tipo de operación e instrumentos más eficaces hoy contra los hijos de Dios. Si hay alguien que los hijos de Dios deben de temer, es a un supuesto cristiano que no vive los principios de la ley. El apóstol Pablo dice, son peligrosísimos, a estos evita. Hoy diríamos, bloquéalo. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad de carácter, es decir, lo que acabamos de leer en Timoteo, bajo el manto del cristianismo. Se arroga, o sea, se atribuye los atributos de un cristiano. ¿Notaron la actuación? Y pretende ser Cristo mismo. ¡Wow! Siguiente cita. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, repito, la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Timoteo, la palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, ¿se dan cuenta que tiene distintas maneras de engañar a Satanás? Pero cuando a él le convenga, va a usar el manto del cristianismo, va a usar a hipócritas. Cuando convenga el propósito del enemigo,
aleluya, Satanás, a través de sus agentes. ¿Quiénes son sus agentes? Satanás no puede estar en varias partes al mismo tiempo. ¿A quién envía? Bueno, a los millones de ángeles caídos que le sirven. ¿Y a quién usan los ángeles caídos? A los cristianos falsos. A través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible aún, a los escogidos. Esa es una manera de engañar aún a los escogidos. Yo le comentaba el otro día cómo hay canales en internet, canales de YouTube y de transmisiones en vivo, donde hay herejes transmitiendo, enseñando la Biblia, herejes. Y literalmente hay miles de personas siguiendo esas transmisiones y posteándolo y suscribiéndose y apoyando con sus diezmos y sus ofrendas. Acá dice: la palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible aún, a los escogidos. Yo quiero aclarar algo acá, porque algunos me van a decir: no, pero que ahí se está refiriendo a ángeles caídos que van a ser manifestados. Ángeles caídos que van a hacer manifestaciones, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a engañar. No. Son varias maneras que tiene de engañar. Satanás mismo, en persona, mediante sus ángeles caídos y mediante sus instrumentos humanos. Así que esto tiene aplicación no solamente para ángeles caídos, sino que también para instrumentos humanos a través de su vida hipócrita. Y ahora, hace referencia directa a los espíritus y dice: como los espíritus profesarán creer en la Biblia. Usted me dirá: ¡ay, ve! Ahí no está hablando de hermanos, está hablando de espíritus de demonios. ¿Y que acaso a un hermanito no se le puede meter un espíritu de demonio? ¿No obra el espíritu de demonio mediante instrumentos humanos? Como los espíritus, y esto lo agrego yo, entre paréntesis, dentro de un hermano, sigo leyendo, profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, hermanos fieles, consagrados, comprometidos, que llegan tempranito. Como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación o testimonio, es lo mismo, del poder divino. ¿Cuántas personas hay viendo transmisiones por redes sociales creyendo que están escuchando palabra de Dios y están escuchando doctrina adulterada por maestros falsos bajo espíritus de demonio, hablando por Facebook y por YouTube? Y miles de personas hasta los apoyan económicamente para que sigan engañando. Ayer fue, o anteayer fue que entré a un enlace de YouTube y ahí había una mujer con un hombre hablando que Yahshua y que no sé qué, y que Elohim y que no sé qué, y que Israel y 2000 personas escuchando. Y yo leía los posteos que escribía la gente. ¡Uy! Tremendo, mira la luz, mira, qué profundidad, qué lindo, no lo sabía, uy, mira.
Última cita, con esto termino. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado. Leo otra vez. Pongan atención, porque esto confirma todo lo que le he comentado ahora. La fortaleza más poderosa del vicio, o sea, donde realmente está enquistado el vicio, el pecado, no es la vida inicua del pecador. No, eso no es lo peor. La vida del pecador no es lo peor, del impío, ese que no conoce a Cristo. Ese no es lo peor. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. No. La fortaleza del vicio, ¿sabes dónde está? Sigue diciendo, punto y coma. Es la vida que parece virtuosa, honorable. Honorable quiere decir que tiene buena reputación. Noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio, el genio, el talento que pueda tener esa persona, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Y la gran mayoría cae en esta estrategia. La gran mayoría. Y el que no cae, porque está bien despierto, es impopular. Vayan a ver los canales de YouTube donde atacan al Espíritu Santo. Vayan a ver los canales de YouTube donde atacan la deidad. Vayan a ver los canales de YouTube de los Yachúa, los mesiánicos. Miles de personas suscritas y con el dedito para arriba y apoyándolo y donaciones. Miles de personas apoyando la mentira. Pero fascinadas, escuchando ellos, los expositores, y apoyando esos ministerios de la verdad presente, donde anuncian la fecha para la segunda venida de Cristo, y que las fiestas judías y no sé qué otra cosa más. Y se entusiasman porque como le hablan del Papa, de la ley dominical, y le hablan de esto, la gente se entusiasma. Y no ven la substancia. Miles arrastrados por el error, por la apariencia de piedad. Lo mismo le pasó a las grandes multitudes frente a Jesús. Lo miraban en menos porque era sencillo, pobre, no tenía poder político, no era popular, no era aceptado en la sinagoga, fue expulsado de la sinagoga. Se decían cosas de él, se calumniaba, se lo difamaba, se dudaba de su paternidad, se le trataba prácticamente, se lo miraba como loco por las ciertas afirmaciones que él decía, el Padre y yo uno somos. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12? Ya con eso termino. Esto es una realidad que la vemos a nuestro alrededor, en las redes sociales lo vemos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Las grandes mayorías son y serán víctimas de Satanás. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Más ratito, a las 22:30, nos estamos encontrando otra vez con Voz Pensante a través de YouTube. Oremos.